Lección 1. Balance digital. De acuerdo, se trata de encontrar un equilibrio saludable en la era digital en la que vivimos. Sí, con tanta información en línea, es fácil sentirse abrumado. Exactamente, necesitamos establecer límites para asegurarnos de no estar constantemente conectados. Sí, y tomar descansos de las pantallas puede mejorar enormemente nuestro bienestar mental. Creo que incorporar actividades offline a nuestra rutina puede ser realmente beneficioso. Por supuesto, ya sea leyendo un libro o dando un paseo, esos momentos importan. Sí, y pueden ayudarnos a reconectarnos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Estoy de acuerdo. Pongámonos como meta pasar más tiempo disfrutando de la vida fuera de nuestros dispositivos. Suena genial. Me entusiasma adoptar un estilo de vida más equilibrado juntos. Lección 2. Evaluación de objetivos. De acuerdo, es importante seguir evaluando nuestras metas y ajustando nuestros caminos según sea necesario. Sí, la vida está cambiando constantemente y necesitamos adaptarnos a nuevas circunstancias. Exactamente. Evaluar regularmente nuestro progreso puede ayudarnos a mantenernos enfocados y motivados. Creo que también es crucial celebrar las pequeñas victorias a lo largo del camino. Por supuesto, reconocer nuestros logros puede aumentar nuestra confianza y motivación. Sí, y nos anima a seguir adelante, incluso cuando surgen desafíos. Creo que tener flexibilidad en nuestros planes permite el crecimiento y el descubrimiento. Claro, dediquemos tiempo a revisar nuestras metas y hacer los ajustes necesarios. Genial idea. Tengo muchas ganas de perfeccionar nuestras estrategias juntos. Lección 3. Solicitud de servicio a la habitación. ¿Podrías ayudarme con una solicitud? Sí, podrías enviarme un café a la habitación después de despertarme. Claro, me aseguraré de que te lo entreguen fresco y caliente cuando lo necesites. Gracias. Un buen café por la mañana es justo lo que necesito para empezar el día. Lo entiendo perfectamente. Realmente puede marcar una diferencia en tu rutina matutina. Sí, y aprecio la comodidad del servicio de habitaciones, es muy relajante. Por supuesto, es genial disfrutar de una mañana acogedora sin tener que ir con prisas. Exactamente. Podré saborear mi café mientras planifico mi día. Suena perfecto. Avísame si necesitas algo más. Lo haré, gracias por ser tan servicial, hace que mi estancia sea aún mejor. Lección 4. La satisfacción del sándwich. Acabo de comerme un delicioso sándwich y un café, fue el almuerzo perfecto. Suena increíble. ¿Hubo algún retraso durante el viaje para poder disfrutar de esa comida? Para nada, todo salió bien y pude relajarme y saborear la comida. Qué bueno saberlo. Siempre es un placer cuando los planes de viaje salen a la perfección. Sí, y disfrutar de una buena comida a lo largo del camino hace que cualquier viaje sea más placentero. Estoy de acuerdo. Compartir una comida es una de las mejores maneras de descubrir un nuevo lugar. Por supuesto, tengo muchas ganas de probar más platos locales durante mis viajes.
Sí, hagamos una lista de lugares que visitar y comidas que probar en nuestra próxima aventura. ¡Qué ganas! Explorar nuevos sabores siempre es emocionante. Lección 5. Disfrutar de la compañía mutua. Es cierto, podemos disfrutar de la comida en compañía sin distracciones. Por supuesto, la buena comida y la conversación son la combinación perfecta. Sí, y son los momentos que pasamos juntos los que crean recuerdos duraderos. Estoy de acuerdo. Compartir una comida nos permite conectar a un nivel más profundo. Exactamente. No se trata solo de la comida, se trata de la experiencia que creamos juntos. Sí, y creo que eso es lo que hace que salir a comer sea tan especial. Planifiquemos más comidas juntos. Me encanta explorar nuevos restaurantes contigo. Me encantaría. Cada comida es una oportunidad para la aventura y la conexión. No puedo esperar a descubrir más lugares deliciosos juntos. Lección 6. La controversia de la NBA. Parece que se metió en problemas cuando no permitió que la NBA utilizara su imagen para la concesión de licencias de ropa deportiva. Sí, fue una decisión bastante controvertida, considerando lo lucrativo que puede ser para los atletas. Por supuesto, muchos jugadores se aprovechan de su imagen y rechazar estas oportunidades puede resultar sorprendente. De todas formas, puedo entender su posición. Proteger la propia marca es crucial en el mercado actual. Por supuesto, se trata de mantener el control sobre cómo te representan y asegurar que se alinee con tus valores. Exactamente. Admiro su postura, aunque provoque reacciones negativas de la afición y la liga. Sí, es una línea muy fina, pero defender lo que uno cree puede ser empoderante. Estoy de acuerdo. Es interesante ver cómo afectará esto a su carrera en el futuro. Tengo curiosidad por ver si otros atletas seguirán su ejemplo y continuarán aceptando patrocinios. Lección 7. Recopilación de información. Si tienes más información o sugerencias, me encantaría escucharlas mientras comienzo a planificar. Claro, empezaré a recopilar todo lo que pueda y te contaré lo que encuentre. Eso sería increíblemente útil. Cuanto más conocimiento tengamos, mejor preparados estaremos. Por supuesto, es importante investigar a fondo antes de tomar cualquier decisión. Sí, sobre todo si queremos asegurarnos de que todo vaya bien durante nuestra aventura. Totalmente de acuerdo. Asegurémonos de cubrir todos los detalles importantes. Estoy ansioso por empezar. Sé que este viaje será inolvidable. Así será. Me emociona compartir esta experiencia contigo y crear recuerdos inolvidables. Sí, sigamos comunicándonos mientras planificamos. El trabajo en equipo hará que sea aún más divertido. Lección 8. Erupciones volcánicas. Fue increíble verlo entrar en erupción, el poder de la naturaleza es verdaderamente asombroso. Ah, ya lo vi. ¿Qué materiales expulsó el volcán durante su erupción? Liberó una mezcla de ceniza y lava fundida, creando un espectáculo sorprendente y a la vez aterrador. Suena increíble. Debió ser una experiencia inolvidable presenciarla en persona. Por supuesto,
La forma en que cambia el paisaje tras una erupción es fascinante y aterradora a la vez. Sí, la naturaleza tiene una forma de recordarnos su fuerza e imprevisibilidad. Creo que comprender la vulcanología puede ayudarnos a apreciar aún más estos eventos. Sin duda, aprender sobre la ciencia detrás de estas erupciones le da más profundidad a la experiencia. Profundicemos en ese tema. Podría dar lugar a algunas discusiones interesantes. Lección 9. Hallazgos únicos. Definitivamente deberíamos buscar piezas únicas como esta. Pueden dejar un impacto en cualquier habitación. Lo entiendo perfectamente. Encontrar esos artículos especiales puede mejorar mucho tu espacio. Sí, añaden carácter y cuentan una historia que los artículos producidos en masa simplemente no pueden igualar. Exactamente. Cada pieza tiene su propia historia y encanto. Me encanta cuando encuentro algo que resuena conmigo, siento que encaja perfectamente. Por supuesto, además, los artículos únicos suelen generar conversaciones interesantes cuando llegan invitados. Sí, pueden convertirse en puntos focales de tu hogar, mostrando tu estilo personal. Hagamos un esfuerzo para visitar algunas tiendas de antigüedades y mercados de pulgas este fin de semana. Suena a aventura. Me emociona ver qué tesoros podemos descubrir juntos. Lección 10. Mentalidad saludable. ¡Qué buena mentalidad! ¿Has considerado incorporar otros hábitos saludables? Sí, he estado pensando en agregar más actividades al aire libre a mi rutina. Suena maravilloso. El aire fresco y la naturaleza pueden hacer maravillas con tu salud mental. Por supuesto, me gusta hacer senderismo y caminar por el parque. Me ayuda a despejar la mente. Estoy de acuerdo. La actividad física combinada con la naturaleza es una forma refrescante de recargar energías. Además, es una gran oportunidad para desconectarse de la tecnología por un rato. Sí, encontrar ese equilibrio es clave para mantener el bienestar general. También estoy tratando de centrarme en la atención plena y la meditación para gestionar mejor el estrés. ¡Qué enfoque tan fantástico! Debería unirme a ti en algunas sesiones de meditación, también podría beneficiarme. Lección 11. Limpieza sostenible. Hola, ¿has oído hablar de las prácticas de limpieza sostenibles para el hogar? Sí, he estado leyendo sobre ello, y es fascinante cómo cambios simples pueden hacer una gran diferencia. Por supuesto, usar ingredientes naturales como vinagre y bicarbonato de sodio es efectivo y ecológico. Claro, es una excelente manera de reducir el uso de químicos en nuestros hogares y, al mismo tiempo, mantenerlos limpios. Además, muchos limpiadores comerciales vienen en envases de plástico, lo cual podemos evitar. Exactamente. Elegir productos sostenibles ayuda a reducir los residuos y a proteger el medio ambiente. Creo que más personas deberían conocer estas opciones y sus beneficios. Sí, y compartir consejos puede alentar a otros a hacer el cambio también. Comencemos a incorporar estas prácticas en nuestras rutinas de limpieza de inmediato. Lección 12. Actualizaciones del proyecto. Respecto al éxito del proyecto, entendí todo lo que se discutió durante la reunión. Genial.
Nos pondremos en contacto contigo con un plan actualizado una vez que finalicemos nuestras estrategias. Suena perfecto. Agradezco la transparencia en la comunicación, ayuda a mantener a todos en sintonía. Por supuesto, es crucial que sigamos en la misma sintonía a medida que avanzamos. Estoy ansioso por ver cómo nuestros esfuerzos se unirán para lograr nuestros objetivos. Sí, y creo que con nuestras habilidades combinadas crearemos algo impactante. Asegurémonos de mantenernos informados unos a otros sobre nuestro progreso a lo largo del camino. Sin duda, la colaboración será clave para que este proyecto sea un éxito. Estoy esperando con ansias los próximos pasos. Ya puedo sentir que la emoción va creciendo. Lección 13. Planes de viaje. Por supuesto, ¿a dónde planeas ir en tu próxima aventura? Estoy abierto a sugerencias, pero siempre he querido explorar las montañas. Suena increíble. El aire fresco y el hermoso paisaje serían revitalizantes. Sí, y hay muchas actividades para disfrutar, como senderismo y esquí. Exactamente. Además, las vistas desde las cimas de las montañas deben ser impresionantes. Me lo imagino, sería una escapada fantástica de la vida urbana. Investiguemos algunos destinos que ofrecen tanto relajación como aventura. Es una idea fantástica. Tengo muchas ganas de ver qué opciones podemos encontrar. No puedo esperar a empezar a planificar. Este viaje será inolvidable. Lección 14. Experiencias compartidas. Hoy lo que más nos impacta es nuestra experiencia común, es una fuerza poderosa que nos une. Por supuesto, por ejemplo, la historia de cómo los europeos migraron y se asentaron en nuevas tierras es una historia compartida. Sí, moldeó culturas y sociedades de maneras que todavía se sienten hoy en día. Es fascinante ver cómo estas experiencias han influido en nuestro mundo moderno. Estoy de acuerdo. Comprender nuestro pasado común nos ayuda a apreciar nuestro presente diverso. Sí, fomenta la empatía y la conexión entre diferentes comunidades. Profundicemos en estas narraciones históricas, pueden brindarnos lecciones importantes. Suena genial. Explorar nuestras raíces puede iluminar nuestras perspectivas. Estoy deseando debatir esto más a fondo y descubrir más historias juntos. Lección 15. Compras vintage. Estoy buscando una alfombra vintage y nuevas obras de arte para mis paredes. Es hora de renovar mi espacio. Suena emocionante. Las piezas vintage pueden aportar mucho carácter y encanto a una habitación. Por supuesto, me encanta la idea de tener artículos únicos que cuenten una historia. Sí, y encontrar la alfombra perfecta realmente puede unificar maravillosamente una habitación. Exactamente. También me apasiona encontrar obras de arte que reflejen mi personalidad. ¡Qué enfoque tan fantástico! El arte puede expresar muchísimo sobre quiénes somos. Visitemos algunos mercados de pulgas y tiendas de segunda mano locales este fin de semana. Genial idea. Será divertido buscar tesoros juntos. No puedo esperar a ver qué hallazgos únicos podemos descubrir. Lección 16. Tomar un descanso.
Tengo una buena sugerencia para ti, parece que realmente necesitas unas vacaciones. Tienes razón. Con todo lo que está pasando, un respiro me vendría genial. No siempre fue así, ¿sabes? Solía tomarme vacaciones periódicamente para recargar energías. Recuerdo cuando volvías de viajes lleno de energía y de historias para compartir. Exactamente. Viajar realmente puede ayudarte a repensar tu mente y a obtener nuevas perspectivas. Creo que debería empezar a planificar una escapada pronto. Es importante para mi bienestar. Claro, ya sea un viaje de fin de semana o unas vacaciones de una semana, puede marcar una gran diferencia. Me entusiasma la idea de explorar un lugar nuevo y simplemente relajarme. Veamos algunos destinos que se ajusten a tu agenda y presupuesto. Lección 17. Comenzando una carrera. Es un campo interesante el que estás considerando, creo que hay mucho potencial allí. Gracias. Me apasiona y estoy deseando explorar mis opciones. ¿Cómo planeas iniciar este viaje? He estado investigando programas y estableciendo redes con profesionales de la industria. ¡Qué buena idea! Crear conexiones puede abrir puertas y brindar información valiosa. Sí, y también estoy considerando realizar prácticas para adquirir experiencia práctica. ¡Qué gran idea! La experiencia práctica puede ser increíblemente beneficiosa para tu carrera. Estoy de acuerdo. Quiero estar bien preparado y con los conocimientos necesarios al incorporarme al mercado laboral. Con tu determinación, no tengo dudas de que sobresaldrás en este campo. Lección 18. Conciencia de la salud. Es alarmante pensar que muchos fumadores desarrollan cáncer de pulmón como resultado de su hábito. Sí, destaca los graves riesgos para la salud asociados con el tabaquismo y sus efectos a largo plazo. Algunas enfermedades se tratan con pastillas o terapias, pero los daños causados por fumar pueden ser irreversibles. Exactamente. Es fundamental que las personas conozcan estos riesgos antes de empezar a fumar. Creo que la educación juega un papel clave en la prevención, especialmente entre los jóvenes. Por supuesto, cuanto más informados estemos, mejores decisiones podremos tomar para nuestra salud. Y nunca es demasiado tarde para dejarlo. Hay recursos disponibles para ayudar a quienes quieren cambiar. Sí, los sistemas de apoyo pueden marcar una gran diferencia en el proceso de dejar de fumar. Espero que más personas tomen estos temas en serio y prioricen su salud. Lección 19. El viaje de Charlotte. Desde que apareció el primer álbum de Charlotte, ella ha pasado mucho tiempo realizando giras promocionales. Sí, lo he notado. Debe ser agotador, pero también emocionante, conectar con los fans. Por supuesto, como ya se graduó de la escuela, es impresionante lo rápido que ha alcanzado la fama. De verdad que lo es. Su talento y su esfuerzo han dado sus frutos. Admiro cómo equilibra su carrera musical con apariciones públicas y entrevistas. Sí, mantener ese equilibrio puede ser un desafío, especialmente bajo los focos de atención. Es fantástico verla prosperar y hacerse un nombre en la industria de la música. No puedo esperar a ver qué hace a continuación. Su futuro parece increíblemente brillante. Estoy de acuerdo.
Sigamos sus próximos proyectos, seguro que serán increíbles. Lección 20. Servicio al cliente. ¿Sabías que cada tienda Walmart tiene recepcionistas que reciben a los clientes en la puerta? Sí, creo que es una forma maravillosa de crear un ambiente acogedor desde el principio. Exactamente. Estos recepcionistas también atienden cualquier necesidad especial que puedan tener los clientes. Es impresionante cómo se esfuerzan por hacer de las compras una experiencia placentera para todos. Por supuesto, un buen servicio al cliente puede mejorar enormemente la experiencia de compra. Estoy de acuerdo. Demuestra que la tienda valora a sus clientes y se preocupa por sus necesidades. Además, establece un tono positivo para el resto de la jornada de compras. Sí, un saludo amable puede marcar una gran diferencia en cómo se siente alguien al recibir su visita. Es fantástico ver que las empresas priorizan el servicio al cliente de esa manera. Lección 21. Objetivos de fitness. Mi objetivo es ir al gimnasio al menos 4 o 5 veces por semana durante aproximadamente una hora cada sesión. Ese es un compromiso firme. La constancia es clave para el fitness. Exactamente. Creo que establecer un horario regular me ayuda a mantenerme motivado y concentrado. Es cierto, se trata de incorporar el ejercicio a tu rutina. Sí, también disfruto alternando mis entrenamientos para que sean más interesantes. ¡Qué buena idea! La variedad puede evitar el aburrimiento y superar tus límites. Por supuesto, me encanta probar nuevas clases o actividades siempre que puedo. Parece que tienes un enfoque integral del fitness. Gracias. Creo que es importante disfrutar del camino mientras trabajo para alcanzar mis metas. Lección 22. Resoluciones pacíficas. Espero que puedan encontrar una solución pacífica al conflicto actual. Sí, es crucial que todos los involucrados lleguen a un entendimiento y avancen. Exactamente. Las resoluciones pacíficas pueden conducir a la estabilidad y la armonía a largo plazo. Es desgarrador ver cómo los conflictos pueden afectar negativamente la vida de tantas personas. Por supuesto, la comunicación y el compromiso son esenciales en estas situaciones. Estoy de acuerdo. Es importante que todas las partes se escuchen y encuentren puntos en común. Creo verdaderamente que con esfuerzo se pueden lograr cambios positivos. Sí, mantengamos la esperanza en un futuro mejor para todos los afectados. Juntos podemos apoyar iniciativas de paz y crear conciencia sobre estos temas. Lección 23. El desafío del guardabosques. Los Rangers miraron hacia arriba y vieron a los soldados enemigos al borde de los acantilados disparándoles con ametralladoras. ¡Qué situación tan aterradora! ¿Cómo lograron mantenerse concentrados bajo tanta presión? Tuvieron que confiar en su entrenamiento e instintos, sabiendo que su supervivencia dependía de decisiones rápidas. Por supuesto, entrenar en entornos de alto estrés debe ser increíblemente desafiante, pero los prepara para el combate real. Sí, y la adrenalina puede ayudarles a desempeñarse mejor o hacer que sea más difícil pensar con claridad. Es un equilibrio delicado, ¿verdad? Mantener la calma y estar alerta ante el peligro es crucial.
Exactamente. Me imagino que el trabajo en equipo es vital en estas situaciones, ya que deben apoyarse mutuamente. Sin duda, la comunicación y la confianza entre compañeros pueden marcar la diferencia en un momento crítico. Es fascinante cómo estas experiencias moldean su carácter y resiliencia frente a la adversidad. Lección 24. Aventura en la reserva natural. Oye, ¿alguna vez has pensado en ir a esa reserva natural cercana llamada Green Valley? Sí, he oído que es bastante hermoso, especialmente durante la primavera, cuando todo está en flor. Por supuesto, los impresionantes paisajes y la diversa fauna lo convierten en una escapada perfecta. Me encanta la idea de caminar por los senderos y disfrutar del aire fresco. Exactamente, es una forma fantástica de conectar con la naturaleza y escapar del bullicio de la ciudad. Además, he leído que hay algunos lugares encantadores para hacer un picnic, donde podemos relajarnos y disfrutar del paisaje. Suena perfecto. Podríamos llevar algo para picar y pasar el día entero explorando. Sí, y tal vez incluso podríamos llevar una cámara para capturar los momentos hermosos. Me parece una idea fantástica. Sería genial tener recuerdos de nuestra aventura juntos. Lección 25. Maravillas geotérmicas. ¿Sabías que el agua subterránea se calienta gracias a las rocas calientes de la Tierra? En serio, suena fascinante. ¿Cómo funciona exactamente ese proceso? Bueno, esta agua caliente luego es forzada a subir a la superficie cuando la presión aumenta, creando fuentes termales. Es increíble. Es asombroso cómo la naturaleza puede aprovechar esa energía con tanta eficacia. Exactamente. Estas características geotérmicas no solo son hermosas, sino que también proporcionan fuentes de energía renovable. Me encantaría ver una fuente termal en persona. Debe ser una experiencia única. Sí, y se dice que el contenido mineral natural del agua también tiene beneficios para la salud. ¡Qué gran ventaja! Es como una experiencia de spa natural directamente de la tierra. Sin duda, explorar estas maravillas nos recuerda las increíbles capacidades del planeta. Lección 26. Preferencias de prueba. Cuando se trata de casos legales, parece que los abogados defensores a menudo prefieren el juicio con jurado al juicio solo con juez. Es cierto, los jurados pueden aportar perspectivas diversas, lo que podría ser beneficioso para la defensa. Exactamente. A menudo creen que un jurado puede ser más comprensivo con la situación de su cliente. Sí, y tener múltiples jurados puede crear un sentido de juicio comunitario en lugar de una opinión única. Para muchos abogados defensores, la imprevisibilidad del jurado puede funcionar a su favor. ¡Qué punto tan interesante! También se trata de cómo los jurados se relacionan con la narrativa presentada en el tribunal. Sí, una historia convincente puede resonar más con el jurado e influir en su decisión. Y es por eso que los abogados dedican tanto tiempo a elaborar sus argumentos para atraer a los jurados. Por supuesto, se trata de encontrar esa conexión emocional para influir en la opinión del jurado. Lección 27. Fiestas con temática de playa. Siempre me han encantado las fiestas con temática de playa, tienen algo muy vibrante y divertido. Totalmente de acuerdo.
El ambiente siempre es muy relajado y alegre, perfecto para reuniones. Exactamente. La decoración, la música y, por supuesto, la comida contribuyen a ese ambiente playero. Sí, y no te olvides de los juegos. El vóley playa y el frisbee siempre son un éxito. Por supuesto, es una excelente manera de que todos participen y se mantengan activos. Me encanta cómo las fiestas en la playa pueden unir a la gente, independientemente de la edad. Sin duda, ya sean niños construyendo castillos de arena o adultos disfrutando de cócteles, todos lo pasan genial. Exactamente. Además, una puesta de sol en la playa le da un toque mágico a la noche. Creo que deberíamos organizar uno pronto. Sería una forma maravillosa de celebrar el verano. Lección 28. Espíritu de Ayowen. Ayuen está a la vuelta de la esquina, pero, honestamente, para algunas personas parece un día más. Lo entiendo. Sin embargo, Ayowen aún cautiva a muchos con sus tradiciones únicas. Sí, es una de esas fiestas que pueden despertar la creatividad y la diversión, especialmente con disfraces y decoraciones. Por supuesto, la emoción de disfrazarse y asistir a fiestas es algo que muchos esperan con ansias. Además, la emoción de ir a pedir dulces es un recuerdo preciado para muchos niños. Claro, es una época en la que las comunidades se reúnen para celebrar y compartir las festividades. Creo que Ayuen tiene una forma de sacar el lado lúdico de todos, sin importar la edad. Sí, y también fomenta la creatividad, desde disfraces hasta decoraciones espeluznantes. Exactamente. Hay algo especial en abrazar un poco de fantasía y diversión. Lección 29. Perspectivas literarias. ¿Has leído alguna vez Las aventuras de Huckleberry Finn? Es todo un clásico. Sí, el verdadero nombre de Mark Twain era Samuel Clemens, lo cual siempre me pareció intrigante. Por supuesto, es fascinante cómo eligió un seudónimo que se volvió tan icónico. Y la novela en sí aborda muchos temas sociales críticos de su época, como la raza y la libertad. Exactamente. El viaje de Huck por el río Mississippi es a la vez una aventura y un profundo análisis de la sociedad. Sí, es una notable combinación de humor y temas serios que la hace atemporal. Me encanta cómo Twain captura el espíritu de aventura mientras también critica las normas sociales. Sin duda, es un libro que anima a los lectores a reflexionar críticamente sobre la moral y la amistad. Es impresionante cómo la literatura puede reflejar las complejidades de la naturaleza humana. Lección 30. Control revolucionario. Es interesante observar cómo los bolcheviques obtuvieron el control de la revolución en noviembre. Sí, su ascenso al poder marcó un punto de inflexión significativo en la historia rusa. Lenin y sus seguidores estaban decididos a establecer un nuevo gobierno basado en los principios comunistas. Exactamente, creían en un cambio radical, algo que conmovió a muchos que sufrían en aquel momento. Es fascinante cómo su ideología atrajo a un grupo diverso de partidarios. Sí, y sus estrategias fueron a menudo bastante eficaces para movilizar a las masas.
Sin embargo, sus métodos también generaron considerable oposición y temor entre otros. Por supuesto, el impacto de su ascenso se sintió mucho más allá de Rusia, influyendo en la política global. Es un capítulo complejo de la historia que sigue suscitando debates hoy en día. Lección 31. Mantenerse en tendencia. He estado buscando ideas y consejos para mantenerme a la moda. La moda parece cambiar muy rápido. Ya sé lo que quieres decir. Es como si tener un estilista te ayudara a mantener tu vestuario fresco y actual. Exactamente. Tienen buen ojo para lo que funciona y pueden ayudarte a descubrir nuevos estilos. Sí, y pueden ofrecer ideas sobre cómo mezclar y combinar piezas de manera efectiva. Además, a menudo tienen acceso a colecciones y tendencias exclusivas antes de que lleguen al público general. Es cierto, puede ser emocionante llevar algo único que no todo el mundo tiene. Claro, creo que seguir a influencers de moda también puede ser una gran inspiración. Por supuesto, las redes sociales son una plataforma fantástica para descubrir nuevos estilos y tendencias. Estoy de acuerdo. Se trata de encontrar lo que resuena con tu estilo personal y mantenerte actualizado. Lección 32. Indios pacíficos. Es interesante cómo los indios se volvieron pacíficos con el tiempo, especialmente después de los conflictos iniciales. Sí, es una transformación notable, pero no estuvo exenta de desafíos. A finales de 1609, Smith resultó herido, lo que creó más complicaciones para el asentamiento. Es cierto, sus lesiones provocaron cambios significativos en el liderazgo y la estrategia. Es fascinante cómo estos acontecimientos moldearon las relaciones entre los colonos y los nativos americanos. Por supuesto, pone de relieve la complejidad de las interacciones humanas durante ese periodo. Sí, y es un recordatorio de la importancia de comprender diferentes perspectivas. Sin duda, la historia a menudo nos enseña valiosas lecciones sobre la cooperación y el conflicto. Creo que explorar estas historias nos ayuda a apreciar la resiliencia de todos los involucrados. Lección 33. Discusión sobre precios. Suena razonable. Creo que es importante que hablemos claramente sobre precios y condiciones de pago. Por supuesto, la transparencia en estos asuntos ayuda a generar confianza entre ambas partes. Sí, y garantiza que todos estén en la misma página con respecto a las expectativas. Estoy de acuerdo. Resumamos los puntos clave para evitar malentendidos más adelante. Buena idea. Es fundamental cubrir todos los aspectos, incluidos los posibles costes adicionales. Exactamente. Quiero asegurarme de que no haya sorpresas una vez que comencemos el proyecto. Sin duda, una comunicación clara es clave para una relación exitosa. Sí, y establece un tono positivo para nuestra colaboración en el futuro. Me alegra que nos tomemos el tiempo para abordar estos detalles desde el principio. Lección 34. Planes de fin de semana. Oye, ¿has pensado en algún plan para el fin de semana? Sí, de hecho estaba pensando en emprender una pequeña aventura por los senderos de senderismo cercanos. Suena emocionante. Me encanta la idea de explorar la naturaleza y tomar aire fresco.
Exactamente. Es una forma estupenda de relajarse y escapar del ajetreo diario. Además, se supone que el clima es perfecto para hacer caminatas, con cielos despejados y temperaturas suaves. Mejor aún, ¿tienes en mente algún sendero específico que quieras explorar? Estaba pensando en ese sendero circular tan popular. Escuché que ofrece vistas impresionantes en la cima. Ah, ya había oído hablar de eso. Se supone que es un poco difícil, pero vale la pena el esfuerzo. Sí, estoy totalmente a favor de un buen entrenamiento, especialmente con un hermoso paisaje como recompensa. Lección 35. Disfrutando el viaje. ¿Disfrutaste el viaje que hicimos la semana pasada? Por supuesto, a pesar de los problemas de transporte que enfrentamos, fue una experiencia fantástica en general. Estoy de acuerdo, aunque el viaje en autobús fue un poco accidentado, el destino hizo que valiera la pena. Sí, y las vistas que vimos a lo largo del camino fueron increíbles, lo que hizo que el viaje fuera agradable. Exactamente. A veces son los pequeños contratiempos del viaje los que dan origen a las mejores historias. Es muy cierto. Me encantó explorar la nueva ciudad y probar diferentes comidas. Yo también. Cada comida era una aventura en sí misma, llena de sabores únicos. Y conocer gente nueva a lo largo del camino le sumó valor a la experiencia, la hizo aún más memorable. No puedo esperar a nuestro próximo viaje, espero que podamos planificarlo pronto.